Mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre tienen lugar una gran cantidad de actividades culturales en todo el territorio estadounidense para honrar así los diversos grupos hispanos que hemos contribuido con nuestra cultura y nuestros aportes de toda índole al melting pot que conforman esta gran nación. Hoy, como inmigrante hispano, he querido invitar a dos hispanas, inmigrantes también por el mundo, Emilia Justice y Noraima González, para tener una charla entrañable, para honrar y celebrar el elemento cultural más importante que tenemos, nuestro querido idioma, el español o castellano, como se le conoce originalmente. Esperamos que sientan ese gusto, esa filia que compartimos los tres por nuestras palabras, nuestros acentos y nuestras expresiones. Esperando así que ustedes se sientan muy inspirados a sentirse siempre orgullosos, orgullosísimos de esta lengua que compartimos. Orgullo hispano. Qué bonito cuando uno encuentra gente con la que uno conecta así automáticamente por muchos motivos, o porque hay similitudes o porque hay intereses. Y yo hoy he invitado a dos venezolanas maravillosas. Nos une como latinos la cultura, la idiosincrasia, pero hay luego un tema muy bonito como es el lenguaje, como es el idioma. Bienvenida Emilia Justi, Emilia y Norak Norak, ¿cómo estás? Digo Norak porque así te conocemos en las redes sociales. Bienvenidas las dos. Gracias, Carlos. Hola, hola. Bueno, pues yo antes de hablar de nuestro tema, que vamos a hablar de lo que nos une y del lenguaje y del bonito gusto que compartimos por nuestro idioma, pues quisiera conocerlas un poquito. A ver, si me lo permiten, vamos con Emilia. Emilia, las dos venezolanas, pero Emilia, tú estás en Italia. ¿Cómo terminaste en Italia? ¿Cómo fuiste a dar a Italia? Pues muy fácil, porque yo estoy casada con un ciudadano italiano. Y entonces, cuando tomamos la decisión de salir de Venezuela, pues vimos la posibilidad que venir para acá. Y ya, listo, fue como un retomar de su vida, porque él nació acá, pues. Él no es italiano de los que llevaron de la posguerra, sino que él nació aquí. Ya las hijas estaban aquí, se vinieron primero, y bueno, después vinimos nosotros. Y aquí estamos, tenemos 7 años por estos lados. Ay, qué bonito. Wow, yo sé, los venezolanos hoy por el mundo. Muy bien. Y nos cuentas y nos compartes en Venezuela, ¿de qué parte de Venezuela eres? De Caracas, Caracas. Caraqueña. Cuando pienso en Caracas siempre pienso en el Ávila. Me encanta. Guaraíra Repano. Me encanta, ok. Bueno, y entonces de Italia, porque como el venezolano lo estamos encontrando ahora, ese acento bonito venezolano y esa vibra que tienen ustedes bonita, lo encontramos en todas partes, pero dicen por ahí que España es hoy por hoy Venezuela. Vámonos con Nora. Nora, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día, Carlos. Buongiorno. Mira, ¿en qué parte de España te encuentras, Nora? Yo estoy aquí en la comunidad de Andalucía, en la ciudad de Sevilla.
Qué bonito. Y tengo exactamente los mismos años que Emilia, unos 7 años, ya voy para 8 prácticamente. Ay, mira, ok, pues venezolanos por el mundo. Muy bien, Sí. yo les voy a confesar, pues no he tenido la oportunidad de ir a Venezuela, pero entenderán que como inmigrantes los tres, pues llevo Claro. más de 20 años en Estados Unidos. Los venezolanos están en todas partes, Miami, hoy por hoy California, España, Europa están en todas partes. Una pregunta, porque es muy bonito reconocer nuestra idiosincrasia. Emilia y Nora, ¿qué es lo primero que piensan o cómo se reflejan ustedes como venezolanas? ¿En qué yo puedo identificar que ustedes son venezolanas? Chévere, en el chévere. Tanto así que esa fue una palabra que yo escogí para mi material académico. Ah, qué lindo. Así es. Y empieza así. Ahí lo compartimos varios, pero tienes razón. Chévere, qué chévere, qué chévere. Nora, para ti, ¿cómo tú Sí. te reconoces como venezolana? Mira, bueno, sí, el chévere y el ok. Ah, ok. El ok, todo ok. Sí, aquí normalmente en España, como hay tantos acentos, Sí. cuando yo llegué aquí, a mí me preguntaban de manera insistente si yo era de las Islas Canarias o era de Madrid, Islas porque Canarias. yo pronuncio todas las vocales y las consonantes. Obviamente no puedo hacer este sonido distintivo de la Z y la S, no puedo. Ahí Yo digo estamos todos. Márquez y la persona va a preguntarme si se escribe con Z o con S. Así Y es. una vez en una entrevista, mi entrevistado me corrigió y me dijo, mi apellido es con Z. Le Vamos. dije, oh sí, claro está, discúlpeme. Entiendo que su apellido es con Z. Es verdad, mi español de Latinoamérica no hace esa distinción, pero como no, les comunico a nuestros oyentes que mi invitado, su apellido es con Z al final, Márquez. Así que bueno, esas son unas grandes prerrogativas al usar el español en otra parte, aunque estemos en este país que usan el español castellano de los reyes de Castilla, los reyes Y católicos. Siempre hay que matizarlo porque, bueno, estas son unas diferencias muy puntuales. mira, y me Pero encanta yo hablo ya, así todo el tiempo. claro, y me encanta porque entramos ya en materia, porque cuando yo les conocí, pues encontré esa filia, ese gusto que tenemos por los idiomas y en este caso, pues el español. Y el español, una lengua que hoy por hoy, pues se extiende el interés de la gente por aprender el idioma. Empezamos entre nosotros hispanos reconocer nuestras diferencias, aprendiendo nuestras palabras. Yo los decía porque cuando pienso en Venezuela, yo pienso en cambur, porque yo pienso que cambur, eso solamente se dice en Venezuela, por ejemplo, mis Sí, amigos. Chévere, Cambur. por ejemplo Chévere cambur. acá, ajá, chévere cambur, exacto. Una Esa fruta se conoce con otro nombre acá. así es, que es muy particular. Venezuela tiene su identidad, su sello. Y bueno, reconociendo todos estos acentos que tenemos, yo como colombiano, pero ya ustedes también que están en diferentes partes y empezamos a agarrar pedacitos. Emilia, ¿cómo empezó en ti ese gusto por el idioma o los idiomas en general? Y ya vi que después pues lo llevaste a centrarte en el español. Tu gusto por los idiomas, la cultura y el idioma. Eso comenzó cuando yo estaba muy pequeña, Ah, mira. en 1966. Me acuerdo, Igual. el 6 de enero de 1966, papá trabajaba para un gobierno y desde hace muchísimos años él tomaba cursos en el exterior, lo mandaban al exterior a tomar unos cursos para formarse en su área de trabajo. En una de esas oportunidades, en ese año 66, él dijo, esta vez no me voy solo, me llevo a mis mujeres. Y arrancó con mamá y conmigo. Para mí fue un viaje espectacular, fue realmente un antes y un después, primero porque aterrizamos en Nueva York. En enero, nieve, yo no conocía la nieve, y además de eso, cuando yo llego y oigo a papá hablar en una lengua que en casa yo no la había escuchado. Entonces, para mí aquello fue así, ¿y qué habla papá? ¿Qué es esto? Y a mí me quedó eso, a mí me tiene que haber quedado eso muy profundo, allí latente, esperando que
hiciera explosión. Y para mí fue una experiencia tremenda porque fue ir a la escuela en Estados Unidos, tener una amiguita con la que no compartía el lenguaje, pero nos entendíamos maravillosamente bien, jugábamos, perdí mi primer diente en una caída en el arroyo congelado cerca de la casa, o sea, muchas experiencias juntas y eso se quedó así. Y así fue comenzando también en mi tierra, en una vacación, acompañé a papá a la Guajira venezolana, muy cerca de Colombia. Que compartimos ahí, Guajira, Exacto, Guajira, una zona muy especial, muy linda, especial. Y con una identidad muy propia. Y entonces escuchaba a aquellas mujeres en mi propia tierra hablar en su dialecto. Y quedé tan fascinada, yo tenía 8 años, y quedé tan fascinada que solté la mano de papá y me fui atrás de las mujeres. Es una zona un poco peligrosa, pero papá siempre tenía muy buenos amigos en todas partes y no me iban a hacer daño. Le dijeron, no, tu hija está en la, yo no me acuerdo cómo que le decían, en el sitio donde vive, ella está ahí con no sé qué, y me llevaron a la del cacique. Yo terminé en la tienda del cacique, en la choza del cacique, imagínate tú. Pero fascinada de ver a aquellas mujeres en aquellas túnicas, en aquellas alpargatas coloridas y hablando aquello. Y así fue como cultura fue creciendo. guayú, la cultura guayú. Exactamente, fue como creciendo mi gusto por el idioma, después realmente retomé el inglés, del inglés entonces hice el francés porque yo estudié humanidades, entonces en humanidades vemos inglés, español, francés, latín y griego. Sí. Y después fue el italiano, pero yo no sabía que en el futuro se me iba a atravesar un italianito que me iba a conquistar el corazón, iba a casarme con él y mucho menos que al final de muchos años iba a venir a vivir acá. Me disculpas el ruido, pero es el vecino que está saliendo de la música. Así es, ¿no? Así es Italia, quiero escuchar todos esos ruidos y yo pido en Italia. La Vespa. La calle. La Vespa. Así que así estoy. Sí, y en la universidad pues completé, porque en la universidad estudié alemán, pero por una circunstancia especial, porque yo no quería estudiar alemán. Pero mi apellido es con la Y. Así, de Jutsu. Y en ese momento las inscripciones en la universidad eran por orden alfabético. Te podrás imaginar que cuando me tocó a mí, al final. lo que quedaba era en repele. ¿Y te tocó? Entonces te pusieron el alemán porque era lo que quedaba. No, porque quedaba ruso o alemán. Y decía, yo no tengo ganas de estudiar comenzando por un nuevo alfabeto. Le digo, bueno, me voy por el del alemán, que ya papá también lo había aprendido porque lo habían mandado a Alemania en otras oportunidades a estudiar. Le digo, bueno, por ahí me lancé. Ahí vamos encontrando una filia maravillosa. Yo también apasionado por los idiomas, alemán también, y tiene sus retos y ya podemos hablar del reto de cada uno de los idiomas. Vamos, Nora, yo sé que tú me lo compartiste, ese interés por la lengua, la literatura. ¿Cómo fue tu encuentro con ese gusto por las palabras? Bueno, Carlos, yo te comento que me pasa algo parecido con Emilia. Yo ingreso a la universidad para estudiar, tenía 3 opciones en aquel momento: estudiar literatura, o sea, letras, como se llamaba en mi época, estudiar idiomas modernos o estudios internacionales. Con lo cual eso indicaba que la familia se tenía que trasladar de una ciudad a la capital de Venezuela, sí o sí, claro. Porque bueno, mi papá es un señor muy, muy estudioso, la verdad. Me pasa algo parecido con Emilia. Mi papá es psiquiatra infantil, así que en mi casa hablar bien, conducirse bien, tener una instrucción muy elevada, por así decirlo, o sea, estar dentro de lo que son todas las artes, la música, la danza, la expresión corporal, la expresión con las manos, pintar, hacer arcilla, todo lo que tuviera que ver con arte en mi casa estaba ahí a la orden del día. Y los idiomas suceden en mi casa porque a mi papá le gustaba escuchar otros idiomas. Él habla español muy bien, entiende el inglés, pero es muy tímido pero él machaca ahí el francés. Me dijo que en este momento estaba estudiando el alemán porque vive también en Europa, así que bueno, ha sido él realmente quien enseñó a sus hijas a ese despertar lingüístico, porque nos regalaba los libros, los cuentos infantiles en los idiomas originales. Wow. En inglés y en francés. Yo me acuerdo haber recibido como regalo de mi cumpleaños El Principito, en un cassette bilingüe. Por un lado era español y por el otro lado el francés, y el libro era igual. Entonces yo me la pasaba de noche a noche, de tarde en tarde, iba revisando el libro, porque por ambos lados lo podía leer en ese idioma, o sea, en ambos.
Y bueno, fue interesante, fue mi papá realmente el que llevaba cassette de música brasileña también, en portugués, en inglés. Me acuerdo que a mis 9 años escuché por primera vez a Whitney Houston y yo me sabía ese cassette de arriba abajo, fonéticamente hablando, ¿no? Porque yo Claro. no entendía ni papa de lo que ella decía, pero yo ahí le daba. No, ahí, Pero ha ahí se sido así identifican realmente. muchos de nuestros países que el primer contacto con el inglés, por ejemplo, que muy seguramente es la lengua que más nos influye a los latinos, pues por la presencia cultural, las películas, la música. Ujú. ¿Quién no ha cantado una canción a veces sin querer saber, sin saber todavía a veces qué dice la canción? Me encanta. Exacto, sí, sí, eso fue así. Y así pasaba del inglés al francés con Edith Piaf, Wow. en esa música de la Vida en Rose, esa, y luego pasaba a la música brasileña con Gal Costa y Acuarela do Brasil. Así que eso era de extremo a extremo todos los días. Y la música clásica, que era casi que una norma vital en la mañana y cuando se hacían las tareas. Eso era una religión Y entonces prácticamente. terminaste estudiando literatura, ¿te entendí bien? Literatura. Ok. Sí, estudié literatura en Venezuela Ujú. y de allí yo lo que hice era que hacía diplomados. Yo hice un diplomado en historia del arte Ujú. y estudié un curso, por así decirlo, en pedagogía y didáctica. Entonces, pues eso me permitía a mí tener otras destrezas, porque siempre me ha gustado el arte también. La verdad que mi papá, ese era otro de sus métodos para enseñar, llevarte al museo. Todos los domingos nosotros íbamos a cualquier galería de Caracas que estuviera de puertas abiertas y cualquier exposición allá, aunque no la pudiera entender porque era una niña de unos 10, 11 años, pero ahí iba. E igual creo que esa ha sido una costumbre porque a mi hijo le hice lo mismo, a mi sobrina pues prácticamente hacen lo mismo, o sea que creo que es ya como una constante dentro de la familia. Qué Pero maravilla. es así, compartimos la cultura de esa manera y siempre nos enseñaron a leer, siempre, a leer todos los autores posibles. Ahí tenemos el libro a la mano. No tanto en otro idioma que no fuera el español, pero el Principito sí lo tuve en bilingüe, eso Le sí. Petit Prince. Mira, Sí, señor. me encanta porque yo también ahí vamos mirando cómo vamos llegando cada uno de los tres desde puntos diferentes de nuestra vida, nuestras experiencias. Bueno, yo nací comunicador, es decir, las palabras me llamaban grandemente la atención, más que los carritos. Le compartía, yo creo que fue a Emilia, que les decía que mi gusto empezó en el caso de que me pedían de ¿qué quieres de regalo, Carlos? Y yo un diccionario en italiano, una gramática en francés. Me miraban así, pero no, pero pide un regalo. No, yo era feliz con los idiomas y con el gusto por la palabra, porque encontrar la etimología, el uso, cuando empezamos a tener conciencia de que hablamos un idioma y que estamos unidos por un idioma ya como cultura, pero que a la vez tenemos nuestras diferencias, nuestras expresiones, no solamente a nivel de país, de nuestros países, sino hasta a nivel local, ¿no? Y seguro que después podemos hablar un poco de, seguro que cada uno de nosotros tiene una experiencia de lo que se dice en Caracas, lo que se dice en Maracaibo, lo que se dice en mi caso en Bogotá o lo que se dice en Barranquilla. Y cuando, no, y cuando salimos, pues, ay, yo no sabía que todo esto era parte de mi bonita herencia en los idiomas. Así que yo también empecé por ahí, el gusto por el idioma y entre más y seguro que nos puedan estar escuchando, porque hay mucha gente. Yo pensé y yo quería saber de dónde venían ustedes con ese gusto, porque en mi niñez, pues yo me sentía como muy solo. Es decir, me refiero con ese gusto, con esa filia por los idiomas, decía, pero yo seré el único, porque mi interés por aprender otro idioma, por profundizar en la estructura, en la sintaxis, en saber si este era el sustantivo, el adverbio, y por eso fue tan poderoso empezar a conocerlas a ustedes. Y yo veo que en el mundo actual pareciera que eso se está favoreciendo. ¿Por qué les pregunto? Porque veo que, Emilia, tú has hecho hoy por hoy de ese gusto por los idiomas y en este caso el español, también hasta ¿en qué momento te convertiste en profesora? Porque hoy por hoy, tú creo que, a ver, creo que tú llevas muchos años y experiencia enseñando nuestro lindo idioma español. Sí, yo conseguí la oportunidad de que habían abierto la Escuela de Idiomas Modernos
en la Universidad Central y entonces vi la puerta abierta. Dije, bueno, aquí está la combinación docencia que toda mi vida me había gustado y los idiomas. Y ahí fue cuando decidí que quería ser profesora y es la decisión correcta, de la cual hoy cuento 42 años de fructífera experiencia a todo nivel, desde preescolar hasta universitaria. Respeto. Qué lindo. Mi respeto. Yo me formé como comunicador, luego la vida me llevó a volverme profesor y si en el momento en que había una oportunidad de enseñar, dije, pues si voy a enseñar algo que me gusta, que son los idiomas, pero entiendo tu camino y desde acá por eso te digo mi respeto y seguro que tu historia está llena de anécdotas, ya hablaremos de eso. Norak, ¿cuál es tu camino con el español? ¿Eres también profesora o sigues por el lado de la literatura o qué has hecho tú con este bonito lenguaje? Yo en lo que fue la carrera universitaria como tal, nosotros tenemos un espacio llamado Pedagogía y Didáctica, con lo cual yo tenía que presentarme en el colegio para hacer unas pasantías, por así decirlo. Y enseñábamos castellano y literatura. Y bueno, yo tenía ahí que ponerme creativa con los alumnos, porque no creas que los chicos les gusta mucho leer, nada que ver. Entonces yo apelaba por mis estrategias, que era ver películas con respecto al tema que teníamos que estudiar, usar el diccionario para aquellas palabras que dentro de las novelas que tenían que leer, pues ellos no conocían. Entonces hacemos como un breve diccionario, por lo menos 10, para no sobresaturarlos y poder elegir un significado acorde a lo que ellos pues podían entender y cómo usarlo. Y por supuesto que delimitar lo que decía el diccionario, porque era importante que conocieran el contexto de esa obra literaria que estaban leyendo, tanto de la historia del autor, de la época en la que era escrita, porque era tan distinto a la época de ellos y porque era importante leerse eso. Pero todo esto era porque formaba parte de una clase que era parte del currículum de tu carrera. No, eso se lo anexaba yo. El currículum decía, usted debe mandar al alumno a leerse 3 capítulos del Don Quijote, por ejemplo. Yo lo demás era una inventiva mía, era un espacio de creatividad mía. Entonces yo le llevaba mis libros de estudiantes de la universidad para que ellos vieran que esos libros realmente eran importantes. Mis libros eran unas Biblias, claro. Porque mi papá era fanático de coleccionar los clásicos. Y yo leí el Don Quijote como una edición que tenía un diccionario al final. Claro. Y yo iba buscando cada palabra. Entonces eso les llamaba la atención. Cuando yo descubrí que el adolescente así conectaba, pues yo era casi que el diccionario en clase, yo les llevaba, mira, aquí encontré este significado, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar hoy. Y creo que es la creatividad lo que ayuda a que la persona se pueda conectar con la literatura, porque hoy en día nadie se va a leer la Ilíada, nadie se va a leer la Odisea, para eso van y ven la película que hace Brad Pitt sobre la guerra de Troya, mínimo se la van a ver. Sí. Pero investigar cómo se llamaba, por qué se llamaba, qué pasó, eso también es interesante. Claro. Entonces yo apelaba por los documentales. Y aquí nos une la enseñanza del idioma, porque yo pienso que si hay algo donde, si ya de por sí hay un interés en aprender y en los idiomas y en profundizar, llevarlo al segundo nivel, como lo hizo también Emilia, ya era enseñarlo. Dicen que el llevarlo ya lo lleva a uno a otro nivel de comprensión de lo que uno dice cotidianamente. Y por eso me encanta lo que tú dices, porque evidentemente yo también me convertí en profesor de idiomas, en este caso enseño español, francés, aunque sé otros también. Pero es que enseñarlo ya es el reto. ¿Y por qué? Porque tanto Emilia y como tú, Nora, entienden que muchas veces ahora que somos inmigrantes y hay un gran interés por nuestro idioma y nuestra lengua, gracias a Dios, un idioma que algunos consideran que después del inglés sería el número 2. No en el número, porque yo tengo claro que el número sería el chino o el mandarín o algo así, pero en interés. Cuando a mí alguien me pregunta, Carlos, ¿qué idioma crees que debería aprender? Y yo lo primero es, ¿ya sabes inglés? Sí. Y segundo, ¿ya sabes español?
Y no porque sea mi idioma, porque no es que quiera imponer mi cultura, es que creo en el poder que tiene esas dos. Inglés, ni siquiera hay que hablar porque todos lo sabemos, pero el español, el poderse comunicar con dos idiomas en un continente entero, ese sería, ¿no? A mí me parece que es sumamente poderoso. Claro que sí, mira, el español debe ser la segunda lengua más hablada en todo el mundo, porque nos permite esa conexión con la creatividad, usar el lenguaje de una manera más poética que hasta el propio que tú manejes en un lenguaje técnico. Tú puedes hacer esos saltos en español. Tú puedes hablar en metáfora, puedes hacer chistes y siempre tienen un no sé qué, tienen un sonido, algo que a la gente que no habla en español les encanta. Porque aún así yo viviendo acá que habla en español me dice, a mí me gusta su acento, su musicalidad. Así te dicen los chicos. No todo, exacto, no todo el país tiene esa música, que es lo que a ellos les llama la atención. Porque bueno, en ciertas partes de España no hablan. Así es, Fíjate que Emilia. Relajado. Fíjate que yo hice en estos días, leí unas estadísticas del Instituto Cervantes del año 2021 y creo que las llevé a una sala en Clubhouse. Y somos lengua materna, el idioma más hablado, el segundo más hablado en lengua materna. Somos el tercer idioma, el más importante, y en internet también estamos en segunda posición, creo, de los países, de los idiomas que hay más búsquedas. Y el número de estudiantes extranjeros que quieren aprender español o que están aprendiendo es realmente impresionante. Deberíamos de verdad estar orgullosos y motivar más aún a otros a aprenderlo, porque se va a imponer, se va a imponer, va a estar a la par, porque si vemos en América, vamos, que se habla desde Alaska, porque hay personas seguramente en Alaska que también hablan español, hasta la Patagonia, y no solamente hablando de nosotros los nativos, sino también las personas que lo han aprendido. Fíjate que en México es el país con mayor hispanohablantes de América, y luego siguen ustedes, Colombia, como país de lengua como lengua madre. Y luego, por supuesto, por densidad de población, es Estados Unidos. O sea, Mira, somos? ahí llegaste a un dato muy interesante. Estados Unidos, el poder de ya todos estos latinos que vivimos en Estados Unidos y que ya somos la minoría más importante, ya hemos superado a la comunidad afroamericana, el poder del español. Tenemos canales en español, música, emisoras en español y un poder adquisitivo que ahí quería llegar, Emilia, ahí quería llegar. Sentámonos muy, muy empoderados. Miren, porque yo sé, y claro, como latinos, pues la gran influencia cultural que representa el inglés, especialmente Estados Unidos, pero es que ya hay un interés, como lo anotó Emilia, mira, hay un interés por la música, por nuestras historias, por nuestras producciones. Yo pienso que ya es hora de elevar. Hay artistas que están hoy por hoy sacando sus propios éxitos en español y dicen, y no le interesa hacer el crossover en inglés y dicen, no, y es cierto, algunos en Estados Unidos ya empiezan a estar dentro del ranking de los Billboard escuchados en español. ¿Cuál es su experiencia, Emilia? Empiezo por ti porque tú estás en Italia. ¿Cuál es la experiencia de cómo es recibido el español en Europa? Yo tengo la visión de Estados Unidos. ¿Cómo percibes tú la percepción del español en Europa? A ver, mi experiencia de muy cercana la viví hace como 3 o 4 años en Inglaterra. Yo me escapé, o como un año me escapé porque fue mi escapada. Me escapé a Londres porque quería vivir esa experiencia otra vez y ver cuáles eran las posibilidades allí. Y el interés por el español en Inglaterra es bárbaro, porque no tiene otro nombre. Muchísimo, y no solamente de personas de habla inglesa, sino de otras nacionalidades. O sea, ustedes saben que Londres es un melting pot, así como Nueva York, así como es, no sé cuál otro, porque realmente los más grandes son esos dos. Claro. Y bueno, sí. Por eso te digo, en Italia, ¿qué pasa? Lo que es mi percepción, ¿okay? Es mi percepción, no tiene que ser la última palabra. Mi percepción es que la manera de darla
la manera de dar la clase, porque aquí se estudia, aquí se puede estudiar francés, aquí se puede estudiar alemán, aquí se puede estudiar español, pero inglés, pero la manera de dar la clase, vamos a esa repetición, a esa memorización, a esa gramática que no lleva a ninguna parte, que no es comunicación. Sí. Y entonces el examen, por más que el profesor quiera hacer algo distinto, como esa creatividad que nos comentaba Nora, por más que uno quiera hacer, uno termina frustrado, porque como no es la manera como ellos lo van a evaluar, entonces el muchacho ya de entrada lo rechaza. Okay. Porque dice, porque voy a hacer esto, el examen no me va a pedir eso. Ya. O sea, claro, el miedo a no fallar en el examen, porque esa es una palabra muy fuerte aquí en Italia. La palabra examen para cualquier actividad es signo de terror aquí en Italia. Okay. Toda. Entonces, claro, el muchacho bajo esa presión, ¿qué va a escoger? No puede escoger sino lo mínimo, lo mínimo. Y es una lástima, y no es solamente aquí, porque yo he escuchado los comentarios de las amigas de mis hijas que viven en España, una que vive en Francia, y aparentemente, un poco más al sur de Europa, tienen ese sentimiento. Al norte sabemos que no es así, porque los nórdicos, para los idiomas, yo no sé qué pasa, pero tienen una mentalidad y lo aprenden, y es para comunicarse, y lo hablan muy bien. Hay algo que les motiva a ellos a aprenderlo y a trabajarlos para luego ir al mundo. Claro. Pero claro, Tú no dices, te digo, esa aquí palabra, sí hay. ir al mundo, esa palabra que tú dices es que empezando por los alemanes, que es entre Europa, los que más viajan y se interesan por otras culturas, seguida de otras culturas nórdicas, Los Países Bajos. daneses, Los Países Bajos no te creas también. Sí, sí, señor. Sí. son gran Porque se interés. interesa. Sí, porque son comunidades que bajan a España en los veranos y hasta compran propiedades allí. Entonces, claro, el interés por ellos no es solamente hablar, sino participar durante ese tiempo que van a permanecer en el país, en participar en todo lo que le ofrece el país, y al final, después cuando se retiran, terminan llegando al país y viviendo. Pero Sí. ya llevan un camino andado, han aprendido la lengua. Antes de pasar con Nora, porque es que Nora que está en España, en Italia te pregunto, Emilia, el español, es decir, porque yo pienso, si le tuvieras que dar, ¿cuál es hay interés por la música? ¿Hay interés por las producciones en español, las películas españolas, la cultura española? ¿Y cómo percibes eso en unión con Latinoamérica? En Italia, la música, las películas, ¿hay ese interés? En Latinoamérica han pasado algunas telenovelas, me han dicho. Yo prácticamente no veo televisión, así que no te puedo comentar. Aquí pegó una serie española que se llamaba algo de Puente Viejo, no me acuerdo, se me escapa el nombre. Sí. Y la gente lo veía, y era una serie que se podía escuchar en idioma original o se podía escuchar en italiano. El otro problema que hay aquí en Italia es que todo es doblado, por lo menos las películas son dobladas. Eso es algo que viene de la época de Mussolini. De mantener la identidad de todo. Entonces, claro, el muchacho se acostumbraba también a que va al cine y no escucha la película en idioma original. En cambio, por lo menos en mi casa, y aquí nosotros, mi esposo y yo con las hijas, siempre quisimos que escucharan la versión original. No importa si no la entiendes. Yo he dicho, acabo de terminar de ver una serie coreana en coreano con subtítulos en inglés. Pero es que, vamos, si yo no la escucho en coreano, yo me pierdo la mitad de lo que está. Exactamente, porque no es lo mismo esa manera como ellos arrastran unos sonidos que acompaña aquel gesto, a la mano, la visión. Me lo pierdo, no importa. Yo a veces retrocedía y volvía entonces para ver qué es lo que que decía el subtítulo, pero me lo disfruté mucho más. Aquí no. Y entonces, de hecho, cuando tú quieres ver una película en lengua original, los horarios son fatales. La sala de cine es botada ya más allá, donde el viento se devuelve. O simplemente
la versión original te la pasan 2 días y ya está, se acabó, no más. O simplemente no te la pasan. Si están disfrutando de esta conversación, espero nos regalen un like y ojalá su suscripción para poder seguir trayendo más charlas como estas. Amigos entrañables, gracias. Qué interesante, pues percepciones. Nora, tú estás en España y yo voy a compartir una percepción y una experiencia muy personal. Nora, yo cuando salí hacia el 2000 y tengo compañeros comunicadores también, dada en ese momento la situación en Colombia, y algunos fueron para España. Y entonces tú lo alcanzaste a notar que en España, algunos de mis compañeros quisieron trabajar tanto en medios, ya empezaba una inmigración latina, ¿no? Este intercambio cultural, no sé, es que el mundo se ha vuelto global, pero ya había una de las grandes trabas que era exactamente de hablar con el tono español, hablar de la Z y otras cosas más. ¿Cuál es tu percepción? Porque tengo entendido, ha cambiado muchísimo y entre esos el venezolano y la presencia venezolana, algunos hablan de que en España, Nora, ya se empieza a tener una apertura enorme hacia la latinidad. ¿Cuál es tu percepción, Nora? Claro, España como tal, como país, sí es abierta, claro que sí, a recibir la inmigración. Lo que yo he visto es que el español pues tiene estas estructuras básicas que tú tienes que saber usar. Sí. Entonces, según la región donde tú llegues, no es lo mismo llegar a Madrid o llegar al sur de España, Andalucía, Sevilla, Almería, todas estas zonas que son de costa, tal como lo dijo Emilia, ahí hay muchos extranjeros, tanto alemanes como franceses, pero si me estás hablando solamente de Venezuela, pues sí, pueden llegar a Madrid, hay infinidad de venezolanos. Barcelona. Al sur, porque no es, este clima de acá es muy parecido a América del Sur. Sí. Entonces, allí ya hay como una adaptación un poco más, claro, hay una adaptación un poco más llana, por así decirlo, porque bueno, ya sabes que estás en el sur, la geografía de por sí es muy parecida a los llanos, por supuesto que no de una manera muy categórica, pero sí, tú puedes ver montañas, puedes ver árboles, hay hasta palmeras, a mí me da mucha risa porque estas palmeras son de África, pero yo digo, bueno, se parecen a las que yo veía, pero en fin, ¿no? Trato de hacer ese sincretismo, pero sí, para hablar español, tienes que saber manejarte bajo cuál comunidad autónoma estás, cuál es ese rasgo del dialecto que allí usan, porque tú, como ciudadano de esa comunidad, tienes que asumir que en algún momento debes hablar y utilizar las palabras autóctonas, claro que sí, porque eso es una muestra de arraigo cultural, arraigo social, como lo llama España. Entonces, cualquier persona que llegue al país tiene que sumirse a eso, o sea, es obligatorio, porque bueno, eso es una muestra de respeto. Así lo veo yo. Otra persona dirá, bueno, las libertades son pocas o muchas, no lo sé. Pero yo creo que si lo asumes así, te adaptas rápido. ¿Qué le tendrías que decir ya que tú estás en España? Y bien es conocido que conocemos el caso de nuestros latinos que se van a España, porque yo también entiendo que hay que adoptar ciertas palabras, incluso no hay que ir muy lejos. Mira, yo les comparto, yo estuve en México, pues muy joven, inmigré a México también y estuve un par de años en Ciudad de México e incluso tuve que adaptar mi lenguaje, era hasta para que hacerme entender. Entonces empecé a cambiar las palabras y usarlas. Pero cuando mucha gente se va a Europa, por ejemplo a España, y que muchas veces resultan hablando, vamos, como si fuera español, vamos, tío, ¿tú qué tienes que decirle a esa gente o a esos? ¿Cuál es tu opinión al respecto de cuando muchos de nuestros latinos se van a España y que si empiezan a hablar español, que si hablan con el acento? ¿Qué tanto hablas tú con tu acento o qué tanto tú sigues manteniendo tu identidad latina? ¿Cuál es tu experiencia, Nora? Yo, Carlos, como tú bien me escuchas, yo sigo manteniendo como un acento neutro, que la gente me debe preguntar siempre de dónde soy. Porque ellos, cuando me escuchan hablar, se ubican directamente como que si yo estuviese en Madrid. Ah, ¿usted viene de Madrid o viene de las Islas Canarias? Entonces le digo, no, yo vengo de América del Sur.
pero yo hablo de esta manera, yo hablo bien, pronuncio todas las vocales, todas las consonantes, y ellos a veces se sienten como que, ok, ¿qué es lo que sucede? Que dominar un idioma, aquí lo ven como que ya están evaluando tu nivel cultural, tu nivel educativo. Entonces ellos se impresionan a veces porque dicen, ok, ella habla con todas las letras, habla con todas las consonantes, muy bien. ¿Dónde la ubico? ¿En qué lado del mundo la voy a ubicar? Porque no es de España, porque como somos tantas mezclas, hay tanto mestizaje en nuestra América, que, ojo, yo entiendo que la gente quiere hablar maracucho todo el día, pero ¿dónde estamos? ¿En qué continente estamos? Claro. ¿Dónde estamos viviendo? Usted puede hablar así en su casa, pero tienes que asumir que si quieres ser este ciudadano en particular, tienes que asumir algunas costumbres. Eso no implica que tú estás suplantando tu identidad, para nada. Tu identidad, sí. Eso sí. Dos Es así, cosas, yo lo veo de esa manera. Dos cosas que yo percibo, no sé, Emilia, y tú también de la experiencia, algo, pues no solamente el manejo de la diferenciación de dos letras, como es la S, la Z, la S, y también la diferenciación de la B o de la B. Eso es muy de nosotros, porque en Latinoamérica no le prestamos atención, todo el tiempo estamos preguntando, B pequeña, B grande. Y los tiempos compuestos, yo todo el tiempo como colombiano, ¿ya comiste? Y para mí español es, ¿ya has comido? Los tiempos compuestos para mí los usa también mucho Perú, pero para mí es un gran diferenciador porque yo utilizo mucho ese pretérito simple, mucho, ¿llegaste? ¿Ya has llegado? Algo así. Pero sí, claro. Forma parte eso, de nuestra identidad. Sí, eso justamente, eso forma parte de cómo tú utilizas el lenguaje, el idioma. Claro que sí, ellos tienen, es más, tienen aquí en Andalucía una forma de saludarte. En Sevilla te dicen, ¿qué pasa? Yo cuando escuché el primer día, ¿qué pasa? Así es el México. Así es el México. ¿Qué pasa? Y siempre había entendía de no pasa nada, decía yo. Y yo hasta que entendí que era el qué hay o el qué hubo colombiano, no sé, ¿cómo dirían en Venezuela? Para mí es el qué hay, qué hubo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ¿qué más? Claro, ¿Y qué más? Ajá, ¿y qué más? 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 Que también lo utilizamos muchísimo en Colombia y la gente dice, no más, pero ¿qué más quieres que te cuente? Es tan bonita la diversidad y es importante incluso entendernos a través de es el siglo XXI, año 2022, estamos viajando, estamos inmigrando, españoles también están viniendo muchísimo a Latinoamérica, Estados Unidos se proyecta también con una fuerte comunidad hispana. Pasemos aquí a hablar de su trabajo y por ejemplo, Emilia, tu trabajo como maestra y hoy por hoy tú ofreces clases de español online, tengo entendido, y tienes tienes un podcast también del cual cuéntanos un poco de esa experiencia llevando el idioma español y siendo embajadora de nuestra cultura, porque cuando enseñamos el idioma es inevitable ser embajadora de la latinidad. Pues sí, yo ahora estoy dedicada solamente a trabajar en forma online y a trabajar en forma presencial. Hace muchos años dejé de trabajar en la educación reglada por el simple hecho de que en la educación reglada yo tenía que rendir cuenta a un supervisor que no tenía ni la más remota idea, por decirlo muy suave, de lo que es una unidad didáctica, de lo que son los objetivos, de qué es lo que es una evaluación, nada. Entonces yo es simplemente un puesto político, un puesto... Sí. Ponme aquí que yo te ayudo. Esta experiencia de la cual estás hablando, ese sentir que te lo estoy y te entiendo, ¿empezó en Venezuela o me estás hablando? Eso empezó en Venezuela. Yo hace mucho tiempo dejé de estar en la escuela arreglada, tuve una magnífica experiencia trabajando en la parte de educación en PDVSA. En PDVSA trabajé muchísimos años como instructora de inglés. A extranjeros. No, a muchachos venezolanos porque PDVSA no era nuestra empresa bandera de petrolera. Entonces, muchísimos muchachos pues tomaban clases de inglés para poderse entender con los ejecutivos o cuando iban afuera a hacer sus cursos, a hacer unas pasantías, lo que fuera. Y yo trabajé muchísimos años con ellos trabajando como profesora de inglés. Fue una experiencia maravillosa. Y así también tuve experiencia dando clases a misiones diplomáticas.
Sí. Yo trabajo a muchos niveles, trabajé en colegios privados, muchos años también, combinando. Cuando me vine acá, obviamente dije, bueno, esto se acabó, aquí vamos a otro plano. Ajá. Comencé a trabajar en forma presencial, pero en clases particulares, en clases privadas. Y también, entonces, ¿Enseñando el español o enseñando los dos? español, los dos, Ok. español e inglés, español e inglés. Ok. Y entonces, en el 2018, no sé por qué, pues dije, ¿por qué yo no paso al online? Hay una oportunidad. Y me fui preparando y vi cómo se podía hacer, cómo yo podía proceder, el material que se podía usar, todo. O sea, una preparación, porque a mí no me gustan las cosas improvisadas. Yo soy alérgica a la improvisación, a menos que realmente amerite un momento, pero algo improvisado. Pero en lo cuestión de mi clase, me gusta ser muy profesional, porque exijo. O sea, yo me exijo a mí. Y entonces comencé a dar las clases online, ahí arranqué, y fíjate, en el 2020 nos llegó la pandemia, pero ya yo estaba preparada, ya yo había dado mis inicios, así que no me agarró tan fuera de base. Mi Y respeto, hoy, tuviste visión. Mi claro, y respeto porque entonces, no es fácil cambiar no, el switch. y en ese proceder, en ese cambio de también a la clase online, me fui formando. Dije, ¿por qué no un podcast? Conseguí un grupo de profesores de podcasters. Dije, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Claro que sí. Tomé el curso, me formé y en noviembre del año pasado, creo que fue, dije, ahí lanzo mi primer episodio. Y lancé mi primer episodio ya hace, la semana pasada abrí la segunda temporada. Es un podcast para estudiantes de español, Ajá. bilingüe, inglés-español, para iniciarse en el idioma. Se llama, por supuesto, Todo Chévere. ¿Y tú? Ah, muy bien, haciéndole Por mucho honor eso, al, sí, al famoso chévere, todo chévere. haciendo alusión. Exacto, porque eso me identifica, porque yo soy profe venezolana. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, sí, hay que aceptarlo. Es decir, ¿y de dónde somos? ¿Somos hispanos, somos latinos? Porque incluso ahora que tú dices, sí, soy venezolana, porque recuerdan que en Estados Unidos hay también el gran cuestionamiento. ¿Qué acento tenemos? Que si tengo acento colombiano, que si debo tener acento mexicano, que es considerado el más neutro. Amo mis mexicanos, amo el español mexicano, pero qué bonito empezar a reconocer. Mire, en algún momento, estando en Miami, recién llegué a Miami, tuve la oportunidad de trabajar con una compañía de traducción, que era, pues, no, me ofrecieron un trabajo y en medio de la entrevista la persona me dijo, pero tienes un acento, ¿de dónde eres? Dije, soy colombiano. Y le dije, sí, porque yo creo que hay que empezar a recibir que cada uno tiene un acento, porque hay que acabar hasta con el mito del acento. Si hay que sentirnos muy orgullosos del acento. Habría que ver, por ejemplo, ya palabras muy cotidianas, yo entiendo, pero cada vez la verdad, yo siento que empezamos a ver si todos podemos ver una novela o una producción mexicana y les entendemos y agarramos los mexicanismos de nuestro amado Chespirito, nuestro Shakespeare, maravilloso, que él hizo esa creación de todas estas palabritas y las adoptamos hoy por hoy. ¿Por qué no? A través de las novelas, claro que entendemos y que de gran éxito, novelas venezolanas, cantantes venezolanos, Colombia, Argentina. Yo pienso que está bien abrazar nuestro sello. ¿Tú qué piensas de eso, Nora? Bueno, sí, tenemos que de alguna manera buscar esa identidad, ¿no? A donde quiera que estemos viviendo. También es importante, creo, poner el acento, ¿no? A ver. Si yo decido viajar Sí. y decido ser ciudadano de otro país, pues yo tengo que, no sé si negociar sería la palabra, pero yo tengo que adaptarme. Okay. ¿Cuál es la cultura a la que me tenga que adaptar? Será un riesgo si mi hijo la va a adaptar por completo, la va a adoptar, la va a hacer suya por completo, como es mi caso. Yo me vine con mi hijo 15 años y él, claro, él sí de repente puede hablar así con un acento andaluz mucho más fluido que yo. Ajá. Y él me lo dice, mamá, cuando sales a la calle, cuando estamos de compras o algo, tú no lo notas, pero ya estás hablando con el acento andaluz. Y a veces estoy escribiendo un texto en el móvil
y es como si estuviera hablando en andaluz. Y él se ríe, yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta después que estoy leyendo el mensaje. Pero hasta eso, o sea, si nosotros salimos, pues tenemos muy bien que estudiar si queremos o no pertenecer. Pero pertenecer no significa que yo dejo mis costumbres a un lado, no. Pero debo reconocer, darle la importancia a ese país que me está abriendo las puertas. Porque de alguna manera yo de aquí ya no me voy a mover, o sea, yo creo que ya yo voy a pasar mi tercera, cuarta vida aquí. Lo Pero más interesante, yo te entiendo totalmente. Pues por ahí decimos en el bandito dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, y uno, y no, a veces uno pues hasta de manera inconsciente termina adaptando, además para que no haya malentendidos. Es decir, en Colombia, por ejemplo, más, si tú me Carlos, estás visitando, yo te digo en Colombia qué te provoca, no, vamos en España, tendría que decir qué te apetece. Porque ¿qué provoca? exacto. Dice, ¿de qué me estás hablando, Carlos? Tú no me estás Claro, provocando, mira, no, es perdón, ¿qué te apetece? claro, te voy a Exacto. poner un ejemplo cotidiano que a mí me pareció muy chistoso. A Yo ver. estoy en una cola para entrar a un sitio y pasa un muchacho joven con un cigarro en la mano y Sí. dice, ¿no tienes fuego? Y yo así como que, no tienes fuego, y yo, ya va, ¿qué dijo? Pero yo inmediatamente capté y le dije, no, no fumo. Y él, vale, vale, vale. Pero yo, o sea, si no me hubiese percatado de que era eso, yo hubiese entendido cualquier otra cosa. Emilia, ¿qué, Entonces, qué anécdota tienes tú con eso, Emilia? Eso como igual que si Carlos me dice a mí a las 9 de la mañana, me saluda, me dice, ¿quieres un tinto? Yo lo voy a mirar así y digo, perdón, no, que no es el tinto, no es la copa, es el cafecito colombiano sabroso de la mañana con aquella aroma Café negro divina. que le llaman el café negro. Exactamente, un tintico. Por supuesto. Yo tengo una anécdota Sí. que me pasó en República Dominicana. Vamos con esa. A mí me encantan las anécdotas porque todos aprendemos de eso. Te escuchamos, Emilia. Que decía, fuimos al mercado. Primero nosotros nos fuimos para allá a ver qué oportunidades había, porque mi única hermana vive allá. Sí. Entonces fuimos al mercado y salgo yo a decirle al chico que empaqueta que me dé más bolsas. Bolsas, más bolsas. Sí, okay. Más bolsas. Bueno, claro, o sea, las plásticas, no sé, ¿Sí? en Colombia le dicen igual, ¿cierto? Sí, sí, Ahora, pero hay expresiones, hay también la cuspa, la del papel. Exacto, ustedes pueden decir regáleme más bolsas, van a decir regáleme, que es una cosa que yo no entendía al principio cuando vivía en Bogotá. Esa es otra diferencia. Porque Dale. yo vivía en Bogotá, entonces cuando decía regálame, yo decía, perdón. Perdón. Entonces, el muchacho que está empaquetando no disimula y larga la carcajada. Bolsas. Entonces dije, ¡pum! Emilia, ¿qué dijiste? La muchacha de la caja respira para no reírse en mi cara. Y entonces le dice a él muy elegantemente, me pareció muy elegante, le dice, dele más fundas a la señora. Fundas. Resulta que bolsas de esas plásticas, las de papel, son fundas. Porque cuando decimos bolsas en República Dominicana nos estamos refiriendo a una parte íntima masculina. Yo entiendo, una bolsa que tenemos los hombres, yo entiendo. Mira, en Cuba a las bolsas les dicen nylon. Ay, ese nylon, necesito un nylon. Y yo, perdón. Mira, si ve, yo no sé, la riqueza del idioma y a la vez es un reto. Eso nos une y a la vez hay que estar chequeando todo el tiempo. ¿Qué dije? El saludo, ya lo dijo Nora. ¿Qué pasa? Y alguna vez una amiga me dijo, no volvemos a llamar a este chico porque parece que le molesta que lo llamemos, porque siempre me contesta, ¿qué pasa, Mariana? Y yo, no, te está diciendo, hola, ¿cómo estás? Hay muchos malentendidos, pero bueno, qué interesante esta charla de los idiomas y en México me pasó otra. A ver. Porque nosotros tenemos muchos nombres para el maíz. Ajá. Nosotros decimos la mazorca cuando está completa. Choclo decimos también los colombianos. Sí, pero entonces nosotros cuando está muy tierno le decimos jojoto. Mira. Cuando el maíz está muy tierno, que se puede desgranar o una vez hervido, se puede comer así como gallinita, le decimos jojoto. Claro.
Yo sé cómo se dice esto en México, dale. Exactamente, allí mismo fue. Exacto, y una vez nos invitaron, fuimos a México porque había una misión de trabajo y el señor, para no dejarnos allí en mitad, nos dijo, ¿por qué no vienen a almorzar a mi casa para que no se queden aquí? Y después regresamos otra vez a la oficina. Muy bien, entonces nos brindaron allí un almuerzo precioso en el jardín, una mesa servida espectacular, y salgo yo, que yo no sabía, a decir jojoto. Los ojos de cada quien, te podrás imaginar que saltaron así, y yo, me disculpan si no es lo que ustedes piensan, pero es esto, para mí el jojoto en Venezuela es el maíz muy tierno. Se rieron muchísimo. Es un reto, pero qué bonito que aceptemos el reto. Nos estamos abriendo, estamos viajando, trabajando. La gente se está casando una cultura con la otra. Nora, ¿cuál es? Ya supimos un poco de la trayectoria de lo que hace. Te respeto muchísimo, Emilia, tanto por tus años entregados a la enseñanza. Yo sé lo que es eso. Perdona, y voy a decir, no sabía lo que era eso. Alguna vez, cuando en mi familia había alguien, en mi familia suelen ser todos abogados, médicos. Yo fui el poquito que me separé, estudié comunicación y varias veces me dijeron si de verdad eso era lo que yo quería hacer, si me iba a morir de hambre. Me gustaba la medicina, pero yo sabía que yo quería trabajar con las palabras. Mi hermano se salió un poquito y eso porque estudió odontología, pero todavía es una rama. Tú, Nora, ¿cuál es tu práctica con el idioma y en cómo lo trabajas hoy por hoy? ¿Vives de enseñar el idioma? ¿Cómo vives tú la lengua? Bueno, mira, hoy por hoy, como estoy acá y mi hijo está estudiando, pues yo casi que me convierto en su tutora. Yo soy su tutora, porque este cambio sí es completa, es diferente. Aquí la metodología para estudiar es muy, muy, muy distinta. Sí. Entonces se requiere, bueno, ya que su mamá sabe versada en algunas cosas, pues ahí estoy. Sí, en Venezuela di clases siempre particulares. Me encantaba esa enseñanza de tú a tú, privada, para que el alumno pues despertara de algún letargo. Y siempre me llegaban unos que otros compañeritos de mi hijo o otras personas me llamaban y sus hijos pasaban las materias. O sea, ellos no llegaban a septiembre ni a reparación, sino que cogían el hilo y pasaban las materias. Yo podía dar desde historia, o sea, yo me convertía casi que en una tutora de esas materias que ellos no entendían, que no querían estudiar, que les daba fastidio. Eso siempre me llamó la atención, porque siempre fui suplente en primaria, suplente hasta en unas guarderías, no sé, esa manera de enseñar diferente a mí me llamó la atención siempre. Yo me dediqué a eso y hago una escritura creativa en una revista llamada seriehumano.com, ya tengo casi 15 años con esa revista, donde yo pues dejo mis textos allí, ellos se encargan de revisar, publicar, yo doy las anotaciones finales, mando las fotografías, mis textos siempre tienen una fotografía de apoyo. Yo de repente puedo mirar un cuadro y hacer un texto creativo y allí va. No tengo hasta ahora no tengo ninguna limitación en temas, pero hago eso. Estoy en eso ahora, en esa parte, y la otra parte es Clubhouse, como para desarrollar estos temas que se quedan en el... Aquí vamos en cómo Emilia se encuentra con Nora y ustedes tienen una linda sala que fue donde yo les conocí y la conexión fue instantánea porque ustedes traen a Clubhouse, bueno, yo les digo Clubhouse, mira, Clubhouse en Estados Unidos, Clubhouse en Latinoamérica. Me parece una sala diferente. Para los que gustamos del idioma, de las palabras, de la lingüística, la sintaxis, y me parece que es una sala refresca, diferente. Cuéntenos, no sé cuál de las dos nos quiere contar cómo se unieron y háblenos un poco de esa sala a la que yo personalmente quiero invitar a mis amigos entrañables. Bueno, mira, ese encuentro de Clubhouse fue instantáneo, creo yo. Yo estaba en una sala compartiendo con una moderadora de España, una persona escritora de España, que me invitó para hablar del español de Latinoamérica.
Entonces, ella hablaba a través de una reseña de un periódico, estaba mencionando el español, cómo se usa en España, y yo le dije, bueno, entonces yo anexo mi parte de Latinoamérica. Desde allí fue donde Emilia estaba de oyente, si no me equivoco, y después yo salté a su sala para escucharla a ella, porque ella, el tema que tenía ese mismo día era el español neutro. Y ahí fue cuando yo dije, aquí conectamos, porque eso del español neutro no Neutro, existe. ese tema es de debate. ¿Cuál es el español correcto? Claro. Internacional, neutro, estándar, you name it. Yo le decía a Emilia, eso no existe. Existe aquel español donde pronunciamos todas las palabras, o sea, todas las letras y todas las consonantes. Ese es el español que nos entienden todos, obviamente, con esta particularidad que es el acento. El acento en pronunciar la Z, la S, la V y la otra V, que si no lo vemos escrito, nosotros no lo vamos a identificar. Pero ellos acá sí lo hacen una diferencia fonética, que ese es el reto para cuando uno está hablando en español. Bueno, ¿De quién fue la idea de crear esa sala? Emilia, recuérdanos el nombre de la sala, que lo voy a poner acá, porque quien ha disfrutado de esta conversación sobre la lengua, el idioma, las diferencias, yo quiero que asistan a esa sala. Cuéntanos, Emilia, tú. Bueno, realmente lo debería decir Nora, porque esa sala está bajo el club de Nora. Bueno, te escuchamos, Nora. Sí, mira, esa sala, el club se llama Hablar Sin Libreto. Eso es un club donde yo allí llevo a personas que les gusta hablar de literatura, de cine, y hasta si escribe, pues habla de sus textos. Muy bien. Y yo allí hago entrevistas. Entonces hice como un refresh de eso y dije, yo me voy a dedicar a otra parte de lo que es usar el lenguaje. Y justamente allí conecté con Emilia. Le dije, Emilia, vamos a hacer una sala donde podamos hablar de eso que tú sabes como maestra y de eso que yo sé para poder crear textos escritos. Por aquí los vamos a hacer en voz. Vamos a utilizar el audio en directo. Y hemos hecho eso como un paralelismo para que ella no se salga de su tema y yo pues ponga otro grano de arena a esa otra cosa que sé de la literatura. Y entonces me alejo un poco de ser un poco tan dogmática, de hablar de libros, de hablar de películas, y aquí pues me salgo más a la parte más creativa, que es en directo, hablar. Nosotros fijamos el tema y decimos cómo lo vamos a comunicar, y ya lo demás es que se va uniendo la audiencia y vamos dialogando y así va fluyendo. Ha sido muy divertido, porque vamos como ese piropo del tintero, ¿no? Si yo fuera tinta, tú serías mi tintero y así sucesivamente. No, y además el nombre muy apropiado, Hablar Sin Libreto, porque eso le permite manejar variedad de temas. Yo particularmente comparto que he asistido a unas salas que son los domingos, donde ustedes ponen el tema del lenguaje y donde nos hemos divertido muchísimo. Emilia. Sí, ciertamente. Hacemos ahora los domingos en la tarde, eso a veces a las 6, otra vez a las 7, depende cómo esté el día en estos veranos. Y entonces allí tratamos temas muy variados del idioma. Sí. Muy, muy variados. Hemos hablado de refranes, hemos hablado de lo que sabemos de nuestro idioma, y la última sala, todavía están a tiempo de escucharla, fue sobre piropos. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros los latinos, es que somos muy picantes y muy picarescos con los piropos, pero no se preocupe que no hay ninguno pasadito de color, están todos muy light, que se pueden repetir, se pueden anotar, los que están aprendiendo el idioma pueden entonces también escribirlos y averiguar qué significan. Entonces, pues los domingos están dedicados como a esa parte que a mí me parece, para mí el idioma, aparte de que tengo gusto por las palabras y los idiomas, a mí me encantó mucho porque yo sí creo en el poder de conectarnos. Nos une una lengua en común, una herencia en común, pero me parece que una manera de acercarnos todos los latinos, yo soy Clubhouse o Clubhouse, y yo sé que por conectarnos a través del idioma, podemos empezar a encontrar un mejor entendimiento, una mejor unión. Los domingos están dedicados siempre como a esa parte de la lengua. Sí, los domingos los hemos dedicado a esa temática, sí. Porque de hecho podemos hasta leer cuentos que traten sobre las consonantes o sobre las vocales.
leímos un cuento sobre la vocal I latina, que es de un escritor venezolano, y fue fantástico, la verdad. Porque también hay esa distinción entre esa Y y esa I latina. Esa es otra. Eso sí, y lo digo porque eso es una cosa anecdotaria, tal como lo dice mi querida Emilia con su apellido. Es con una I griega. Sí. Y mi nombre de pila lleva una Y. Y entonces la gente cuando transcribe ese nombre le quiere poner una I latina y yo tengo que estar en la lucha, como dicen ustedes. Mi nombre se escribe con una Y. Una Y. Porque el nombre es tu sello de identidad y eso como no tiene traducción, pues usted tiene que respetar que se escribe con una Y. Así que esa es la lucha. Qué sí, chévere, señor. Qué bacano, qué padre, qué guay. Mire, con todos eso, yo los estoy invitando a todos a asistir a esa sala, porque yo pienso que, vuelvo y repito, por el idioma nos conectamos, nos separamos, e incluso hoy, yo, en la última sala, como yo les comentaba que sí, yo sé que hay gente que se queja un poco que se ha perdido la poesía, pero yo pienso que la poesía de los jóvenes del siglo XXI es la música, y a través de la música la gente ha entendido qué quiere decir esto en Puerto Rico, qué quiere decir esto en Medellín, Colombia, qué quiere decir esto en Argentina, en Venezuela. Emilia, tú tienes también, aprovechando que estamos hablando de Clubhouse, tú tienes un podcast que es generado y grabado desde la aplicación. Este es fuera del salón. Sí, es cierto. Yo los martes y viernes abro una sala, puede asistir el que quiera, y allí desarrollo una temática correspondiente al idioma, de las dificultades que enfrenta una persona que no habla mi lengua al aprender, y también para los colegas profesores, porque quiero dejar allí de regalo estos 40 y tantos años de experiencia. Eso no se puede perder, yo los quiero dejar, hay que le aproveche, si sea 1, 2, 3, ahí están, y ya sé que es oído y que está muy apreciado y lo están poniendo en práctica. Entonces son los martes y los viernes. Y también voy a tener una salita de entrevistas a profesores que comienza el día jueves. Bravo. Porque se necesita, solamente un profesor sabe lo que pasa a otro profesor. Uy, bueno, te digo, comienzo con una profesora del Perú, sigo con una profesora de Honduras, tengo un profesor de África, de Togo, y estoy conquistando a Catalina también para conversar con ella de África Latina. Yo sé. Yo ya hablé con África. Mira, con tú hablaste con Reina. Ya hablamos con Reina, ellas son amigas entrañables. Bueno, mire, porque ustedes son también amigas entrañables. Claro. Y también tengo agenda por ponerle fecha a un profesor paisano tuyo. Ay, qué maravilla. A mí eso me encanta, porque incluso gracias por mencionar a Catalina y a su hermana de África Latina, porque incluso para muchos de nosotros hispanos apenas estamos descubriendo que tenemos un hermano en África. Ahí está Guinea Ecuatorial, que hablan nuestro español, que muchas veces parecen que fueran madrileños, pero y que muchos de nosotros desconocíamos. Me encanta, me uno a su causa. Gracias por ser embajadoras en España, en Italia y donde viajan, porque hoy por hoy pues somos ciudadanos del mundo, y por aportar a esa latinidad. Yo invito a que nos unamos a través de esa causa. Me ha encantado hablar con ustedes. Acá dejo toda la información de sus salas, lo que hacen. Muchísimo respeto por Emilia, por ser maestra. A Nora, me encanta su gusto por la lingüística. Y te respeto por ese chico que estás formando, ese chico bicultural, ese chico bicultural, que es todo un reto. Sí. Así sí, que es un reto. Sí, señor. Así que, claro bueno, y también de paso le estás dando el legado más hermoso que uno le puede dejar a otro ser humano, que es el entender que la cultura es un regalo que a uno le pasan. Yo he conectado a través, y seguro que Emilia también lo sabe, cuando a veces enseñamos chicos, yo estoy en Estados Unidos,
Y entonces, pues, no solamente llego a la comunidad hispana, en California hay un gran interés por el español, los asiáticos, los chinos, estamos hablando de los chinos, los de la India, y a veces sorprende, la gente dice, wow, usted tiene tanto interés y tanto respeto por mi idioma, a ver si todos empezamos a darle más importancia y más cariño a la lengua de Cervantes. Lo importante es que tenemos que unirnos, Carlos. Sí. Yo a ti también te respeto como colega. Tenemos que unirnos, Carlos, porque aquí en Europa se está haciendo mucho trabajo. Muchas tribus de profesores que estamos juntos, que nos conocemos, que lamentablemente la pandemia pues nos llevó, lamentablemente y afortunadamente nos llevó a encuentros así como este contigo, con Nora, en vía digital. Porque nos vemos allí y tenemos oportunidad de expresarnos nuestras inquietudes, hacer nuestras consultas y preguntarnos qué funciona, qué no funciona, cómo la ves, qué te pasa, cómo tienes, porque así de trabajar online también es un trabajo muy solitario. Pero también en América se están haciendo cosas fabulosas y yo por lo menos conozco de palabras y de ver en Zoom profesores de Colombia, profesores de México que están haciendo maravillas en Estados Unidos. Y en un momento, mire, en un momento en que se habla de un cambio en la educación, yo sí creo, yo también creo y abogo por un cambio en el currículum, en la currícula, pero uno de ellos, porque ya apunta, ese va a estar ahí presente, es la enseñanza del idioma nativo y la enseñanza de mínimo otra lengua, porque para poder conectar en el mundo de hoy, hay que sentirse ciudadano del mundo y eso solamente se adquiere cuando uno se acerca a otra cultura y el producto cultural con que la gente tiene más contacto es el idioma, la música, las películas y así como Nora conectó con los chicos y se dio cuenta que había que hacerlo vivo, que esa clase ladrilluda que decimos en Colombia, esa clase pesada, te escuchamos. Sí, es que tiene que ser así. Por ejemplo, en mi casa era así. Tú tenías que estudiar literatura, pues ubicabas el libro, la película y cuánta crítica literaria existiera para que tú tuvieras ese bagaje cultural, no solo por pasar el examen, que eso es lo que sucede. Hoy los chicos pues van a estudiar la inmediatez, porque lo de ellos es la música. Si tú les enseñas algo con música, lo aprenden. De hecho, aquí Rosalía, esta cantante española, es un hit. Así es. Porque ha traspasado la frontera, ya está en América siendo una estrella. Cuestionada, no cuestionada, pero los chicos la quieren. Lo mismo ha pasado con Shakira, con Bad Bunny. Están utilizando el lenguaje y desconocer eso, pues no. Exactamente. Y te digo algo. Dime. Hay instituciones que ya se han dado cuenta de eso. Yo por lo menos, yo aplaudo la labor que está haciendo el Instituto Caro y Cuervo en Colombia. Señores, si usted es profesor de español y está en América, dése una miradita por allí, por lo que están haciendo. Los libros, los trabajos sobre música, fabuloso realmente y amplio, de verdad, hermoso, hermoso. Ojalá que todos sigamos y podamos compartir ese conocimiento que ellos tan generosamente nos están brindando. Es un legado. Mira, ya para cerrar, los chicos hispanos, porque están creciendo, mira, ya está Nora con su hijo en España, en Estados Unidos, los hijos de los inmigrantes que crecen entre dos culturas, para mí lo más importante es que tengan sentido de orgullo por su herencia latina. No les estoy pidiendo que no hablan en inglés, que no se sientan americanos. Imagínate, igual como Nora y su hijo, si él está en España, tiene que sentirse también español, pero hay que aprender a sentirnos orgullosos de donde venimos, de esta herencia, y muchos de ellos, porque algunos chicos han llegado a mis clases y no se comunican, incluso ellos se sienten, vamos a compartirlos porque seguro que Emilia tú también lo sabes, muchos que son hijos de latinos o de hispanos en general y dicen, no hablan español, ¿no? Y tienen su nombre latino, ¿no? Mario Rodríguez, y de repente uno dice, Mario, tú, no, mi familia, y quiero aprender español. ¿Y por qué es lo importante del idioma? Ya ni siquiera es el español.
porque dicen, es que voy a Venezuela, voy a México, voy a Honduras y no me puedo comunicar por mi familia. Y tenemos que empezar a entender que el idioma forma parte enorme de quienes somos, de nuestra identidad. Es una herencia. Una herencia. Es una valiosa herencia. Ha sido un placer tener esta charla entrañable con ustedes. Me encanta que compartimos este cariño y este gusto por nuestro idioma. Aquí dejo toda la información para que la gente se nos una a ese Hablemos sin libreto. Aquí hoy hemos hablado sin libreto y he disfrutado muchísimo esta charla. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Okay.